Hola, bienvenido de nuevo a mi canal. Yo soy la doctora Ngaya, médico anestesista y responsable de la empresa Domain Medical en Barcelona. El otro día hablamos del dolor lumbar y ciático con el doctor Clavé. Es un médico anestesista y experto en tratamiento del dolor crónico. Nos vino a hablar del dolor lumbar a nivel de clínica y cómo prevenirlo. Hoy vuelve a estar con nosotros para hablar del diagnóstico y del tratamiento. Gracias de nuevo, doctor Clavé, por aceptar nuestra invitación y hacer todo el esfuerzo para estar aquí. Muy importante para los que no lo han visto que lo vayan a ver porque fue una entrevista muy bonita. Ahora empezaremos la parte diagnóstica. Vamos a ir directamente al grano, doctor. Perfecto. ¿Cómo se diagnostica un dolor lumbar o un dolor ciático? Muy bien. El dolor lumbar y el dolor ciático tienen la particularidad de ser patologías bastante inespecíficas. Ahora, inicialmente el diagnóstico siempre tiene que ser clínico de esta patología. ¿Cómo clínico? Pues guiarse sobre todo por la historia, por cómo empezaron los síntomas, cuál fue el desencadenante que produjo el dolor, cuáles son los síntomas agravantes y hacer un buen examen físico. Entonces, de esa manera ya podemos clasificar el dolor o incluso identificar la estructura que está produciendo el dolor. Luego, normalmente, cuando necesitamos pruebas complementarias, pues se pueden hacer estudios de imágenes para ver si es que vemos cuál puede ser el causante, si es que tenemos alguna duda diagnóstica. Normalmente podemos partir incluso desde la realización de radiografías o un escáner o una resonancia magnética si necesitamos mayor precisión en el diagnóstico. Perfecto. Una vez diagnosticado, ya tenemos el diagnóstico. ¿Cómo se trata? Ya tengo una hernia discal. ¿Voy a quirófano por bisturí? No. Bueno, existen muchas fases en realidad del tratamiento cuando uno tiene una lumbalgia o una lumbociatalgia. Yo creo, recomiendo sobre todo que el tratamiento tiene que ser de menos a más. No podemos ir desde el inicio a pensar ya en el bisturí, porque el problema es que en las cirugías de columna lumbar no siempre obtenemos todos los resultados que queremos, pero normalmente el tratamiento de esta patología tiene 3 fases. La primera fase sería un tratamiento conservador. La gran mayoría de estos problemas se resuelven solos. ¿Sí? Se resuelven solos y de hecho más del 80% se resuelve antes de las 8 semanas de inicio de los síntomas. Así que no es necesario un tratamiento quirúrgico en estos casos. ¿Cómo empieza el tratamiento conservador? El tratamiento conservador inicialmente es medicamentos analgésicos, una fisioterapia adecuada y una actividad física habitual. Anteriormente, hasta hace unos 10 años, siempre recomendamos el reposo en cama para este tipo de patologías. Sin embargo, ahora sabemos que el reposo en cama es muy malo, produce mucha atrofia muscular. Vale. Entonces, lo que sí que se recomienda es la actividad física habitual, pero evitando los desencadenantes del dolor. Claro, guiarse un poco por el dolor. Claro. Exacto. Claro, Sí, claro. sí. Ha hablado también de fisioterapia. La fisioterapia como tal, ¿qué papel juega en todo esto del dolor? La fisioterapia es muy importante en esta patología. ¿Por qué? La fisioterapia de por sí ya ayuda al alivio del dolor inicialmente. Pero no es su único beneficio, sino que la fisioterapia ayuda al fortalecimiento de la musculatura lumbar, que es muy importante y clave en esta patología. Y además mejoran la flexibilidad muscular y articular de las personas. Entonces, ahora sí que me gustaría recalcar que la fisioterapia tiene que ser adecuada, ¿sí? No puede ser de cualquier manera, sino que hay centros o fisioterapeutas que se dedican exclusivamente a este tipo de patologías. Por eso que yo creo que hay que ir bastante dirigido. Perfecto. Muy bien. Una vez este inciso hecho, el siguiente paso después del tratamiento conservador, ¿cuál sería? Correcto. La segunda, antes te decía que existen 3 fases en el tratamiento. La primera fase es el tratamiento conservador. La segunda fase, si, por ejemplo, una persona que ha estado con medicamentos analgésicos correctamente, ha hecho una buena fisioterapia, pero no acaba de mejorar, ahí ya es cuando nosotros entramos en escena en la clínica del dolor. En la clínica del dolor lo que se realizan son procedimientos no quirúrgicos, o sea, tratamientos que no son de cirugía, pero que sí que muchas veces se hacen en quirófano. Por ejemplo, en una hernia discal
pues se pueden hacer infiltraciones epidurales. La infiltración epidural, que es lo mismo, la misma anestesia que se hace a una persona embarazada, por ejemplo, en trabajo de parto. Entonces, es un tratamiento que se hace dentro del quirófano, pero que no precisa de hospitalización. Es un tratamiento sin ingreso. Incluso hay tratamientos con radiofrecuencias en la artrosis, en el cual pues, lo que se hace es quitar los pequeños nervios que van a esas articulaciones que producen un dolor permanente, como para que esa persona pueda tener un alivio del dolor con un tratamiento muy poco agresivo, mínimamente invasivo, y que produce una recuperación que puede ser rápida. Vale, ¿y en qué caso se dice este señor o esta señora es para operar? Muy bien. Entonces, la cirugía en los casos de columna sí que es la última alternativa, pero es una gran herramienta. Sí, es la tercera fase. Entonces, ¿qué pacientes tienen que ir a quirófano? Son sobre todo las personas que ni responden, el dolor no responde ni a la primera fase de tratamiento, ni a la segunda fase de tratamiento, y aún así persiste, por ejemplo, más de 6 meses. Entonces ahí sí que ya hay que considerar directamente el tratamiento quirúrgico. Otros síntomas que, por ejemplo, gente que de entrada sí que tuviera que operarse, es cuando ya hay síntomas muy graves. Por ejemplo, un déficit motor completo, por una persona que ya no puede mover la pierna, o una persona que tiene un déficit sensitivo completo, que ya no siente nada de la pierna, o incluso personas que tienen trastornos ya urinarios o cuando va al baño. Entonces esa gente sí que se considera de entrada ya el tratamiento quirúrgico. Sí. Vale, perfecto. ¿Y para qué expectativa hay para los pacientes con dolor ciático, dolor lumbar a medio y largo plazo? Bueno, depende mucho de la patología que tenga la persona. Entonces, en los trastornos hay que distinguir un poco los trastornos que son degenerativos y no degenerativos. Los trastornos degenerativos en general son producidos ya por el envejecimiento mismo del cuerpo, por la edad. Claro, no existe una cura para la vejez hasta ahora, todavía. Pero bueno, el caso es que, claro, no conseguiremos mejorar lo que ya está degenerado. Ahora sí que se puede tratar los síntomas producidos por esa degeneración. ¿Sí? Antes les hablaba, por ejemplo, de la radiofrecuencia en las articulaciones vertebrales. Es una manera de poder aliviar los síntomas que producen esta artrosis. Ahora, sí que se puede aconsejar a esa persona para que esa artrosis no vaya a mucho más. Ahora, los trastornos no degenerativos sí pueden tratarse y sí pueden incluso curarse. ¿Vale? Los trastornos no degenerativos, por ejemplo, las patologías discales, las contracturas musculares, son patologías que si uno hace un tratamiento adecuado, una actividad física adecuada, adopta posturas correctas, como hablamos en el anterior vídeo, sí que son patologías que se pueden curar. Vale, perfecto. Y una vez la cirugía hecha, hay que recordar que muchos, más del 80%, diría incluso entre 85 y 90% de los casos van bien, o hay un pequeño porcentaje que, a pesar del tratamiento conservador, de las infiltraciones, incluso de las cirugías, no van bien. En estos 10% de casos, ¿qué se hace? Muy bien. Cuando la cirugía no acaba de aliviar los síntomas, yo creo que lo más importante es detectar el motivo por lo cual los síntomas persisten. Entonces, yo creo que lo primero normalmente que hacemos después de si una cirugía no acaba de aliviar los síntomas, el mismo cirujano revisa que la cirugía haya ido bien. Por ejemplo, si se ha hecho una fijación con tornillos, pues que los tornillos estén en su sitio y todo. Entonces, una vez descartado que sea una complicación quirúrgica como tal, entonces lo que hay que hacer es llegar al diagnóstico correcto de por qué esa persona sigue teniendo ese dolor. Por ejemplo, hay muchos casos en el cual una compresión de nervio pues se alivia abriendo el agujero por donde sale el nervio o quitando el disco que está presionando ese nervio. Sin embargo, después de la cirugía,
se produce mucha fibrosis normalmente alrededor del nervio. Que Fibrosis es como la cicatriz. Exacto, digamos, vale. exacto. Es como la cicatrización que se produce alrededor del nervio. Y muchas veces, justamente este es un tratamiento que nosotros también hacemos en la clínica del dolor, que se hace a través de un catéter para poder llegar como un pequeño cable que se llega alrededor del nervio para conseguir liberar esa fibrosis. Y luego hay otras patologías. Por ejemplo, la columna, el problema de la columna es que es un conjunto de muchas cosas en un mismo sitio. O sea, hay huesos, hay nervios, hay músculo, hay tendones, ligamentos. Entonces, una persona pudo haber sido operado de una hernia y sin embargo también tener un problema de artrosis. Puede que el problema, el dolor, ahora ya no sea causado por el mismo origen, sino que tener, por ejemplo, también una patología artrósica que también le ha perpetuado el dolor. Y esa es una de las causas por las cuales una persona puede seguir con dolor a pesar de haberse operado. Sí. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, pues aprovechando que nos vienes de Paraguay, vamos a curiosear un poco cómo es el sistema de sanidad allí y cómo es la anestesiología en Paraguay. Sí, bueno, el Paraguay tiene un grave problema que creo que es un problema un poco de toda Sudamérica también, que es las grandes inigualdades sociales que existen. Y esto se expresa también en el sistema sanitario. ¿Por qué? Porque la gente que tiene mucho dinero sí que puede conseguir incluso hacerse tratamientos en el exterior y conseguir una salud más de calidad. Sin embargo, en el otro polo, en el estrato social más pobre, pues tienen muchos déficits y no alcanzan a llegar a todos los tratamientos que se pueden hacer. Sí. ¿Y has tenido que recibir algún paciente que viniera de Paraguay a tratarse aquí en Barcelona? Sí, hemos recibido justamente a mucha gente, porque claro, todos los tratamientos no están disponibles en el Paraguay. Entonces hay mucha gente que necesita tratamientos específicos. Antes hablábamos, por ejemplo, de la gente que no acaba de mejorar con la cirugía de columna. Y claro, en Paraguay, por ejemplo, hay tratamientos que no se desarrollan después ya de una columna. Son personas que ya están condenadas, entre comillas, a sufrir ese dolor. Sí, sí. Entonces, a veces les decimos que pueden venir aquí y hay más alternativas terapéuticas. Vale. Y cuando han venido aquí a nivel del día a día, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo te has organizado? Bueno, es muy complejo. Es muy complejo porque, a ver, el tratamiento con el médico directamente es el mismo. O sea, no hay ningún problema a ese nivel. El problema que se genera para la persona que viene de Paraguay o que viene del extranjero es sobre todo lo que rodea al tratamiento médico, sí, porque al final yo tuve varias experiencias en personas que le tengo que conseguir, por ejemplo, el lugar donde vivir, el alojamiento, claro, la comida, explicarles un poco todo el sistema, arreglarles las visitas, porque ellos tienen que saber cómo llegar a su visita médica. Y al final, yo, por la experiencia que tengo, es que la persona, el que necesita el tratamiento, está más estresada y preocupada por todo lo que rodea la consulta, y sin embargo en la consulta ya está tranquilo, o sea, está tranquilo para el tratamiento y todo, pero le estresa mucho este problema. Por eso yo veo que es muy interesante y aporta mucho a una empresa como Domain Medical, que le quita este estrés a la persona, porque si tú tienes una empresa que te pueda ayudar a todo lo que rodea, luego te puedes enfocar en lo que realmente importa, que es el tratamiento médico, que es a lo que vienen. Sí, realmente lo que intentamos es quitar tanto el estrés al paciente que viene y también al familiar que lo recibe aquí, porque no hay que olvidar que para pedir las citas, buscar esto, a veces hay que incluso pedir permiso al trabajo. Correcto. Y claro, todo esto también es un estrés adicional. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. En la otra entrevista me comentaste que hacer anestesiología no era tu primera opción. ¿Cuál era la primera opción? Bueno, mi primera opción era cardiología, pero pasa que uno cuando es estudiante de medicina no conoce realmente la vida de un médico. Uno conoce los libros, conoce
bueno, la materia La en sí. teoría. Claro, la teoría. A mí lo que más me gustaba era el funcionamiento del corazón y ver cómo repercutía en todo el cuerpo. Pero es cierto que la anestesia te ofrece, es una especialidad que yo creo que es muy transversal, que abarca prácticamente todo y te ofrece muchos campos de trabajo. Entonces, por eso yo realmente estoy enamorado de mi especialidad, porque creo que no me voy a aburrir nunca de lo que hago. Perfecto. Y suponiendo que volvieras a nacer fuera de la medicina, ¿qué harías? Bueno, es una buena pregunta, es una difícil pregunta. Pero bueno, la medicina es muy vocacional. Yo creo que nosotros, si nos hemos dedicado a la medicina, es sobre todo para ayudar a las personas. Y si no fuera médico, probablemente me dedicaría de otra manera a poder ayudar a una persona, al contacto humano. Por ejemplo, la fisioterapia me parece un trabajo muy interesante. O incluso lo que rodea al deporte y de poder ayudar a deportistas, o el coaching, pues me parece también algo muy interesante. Todo lo que sea en torno al humano y ayudar. Exacto. Bueno, sí. Pues, muy bien. Muy pues bien. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos lo que ha costado estar aquí hoy y te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho para poder estar aquí. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Espero que os haya gustado. Si es así, pues no olvidéis darle al like, compartir y suscribirse al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta entonces, os deseo larga vida en buena salud.